que nos acompañe para esta ponencia la maestra Alejandra Verde Medina, que es maestra en Ciencias de Gestión de Riesgos Ambientales. Entonces, vamos a dar inicio a la ponencia. Les recuerdo que la ponente va a presentar y después va a haber un espacio de preguntas y un intercambio de ideas, ¿no? Antes de darle la palabra a la maestra y agradecerle su presencia, voy a leer su semblanza. Es bióloga y maestra en Ciencias en Gestión de Riesgos Ambientales. Cuenta con 7 años de experiencia liderando proyectos de conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres. Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México y en la academia ha apoyado en la publicación del catálogo de Chinampas de Xochimilco en la industria turística para el desarrollo de actividades ecoturísticas sustentables. Cofundó Corales Vivos en Cozumel, un colectivo ciudadano para la conservación y restauración de arrecifes de coral, y actualmente desarrolla estrategias para la adaptación y mitigación del cambio climático a través de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, esa es la semblanza de nuestra ponente. Ale, bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros en esta ponencia. Entonces, te cedo la palabra y un gusto que nos acompañes. Entonces, adelante. Muchas gracias, Orlando, y gracias a todos los participantes por su interés en este tema que es un poco conocido. El cambio climático es bastante conocido y escuchado en estos momentos, las soluciones basadas en naturaleza un poco menos, y bueno, la manera en la que cada uno desde nuestra parte del mundo, desde nuestro rol como ciudadanos, hijos, profesionistas, etcétera, podemos participar, muchas veces es un poco confusa. Entonces, uno de los objetivos de esta plática pues es que avancemos con esta información y se vayan de aquí con ideas de qué es lo que se puede hacer desde cada uno. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Alejandra Verde Medina y el tema de hoy, soluciones basadas en naturaleza para la adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Qué son los servicios que obtenemos de la naturaleza? Bueno, la naturaleza son los ecosistemas. Los ecosistemas se refieren a todas las formas de vida, plantas, animales, microorganismos, hongos, así como a su medio abiótico, es decir, las montañas, el suelo, la lluvia, los cuerpos de agua, ríos, mares, etc. Los ecosistemas en su conjunto nos proveen de todo lo que necesitamos para vivir, y esto se llama servicios ecosistémicos. Se dividen en 4 tipos. Estos son de aprovisionamiento. Por ejemplo, los alimentos que obtenemos son gracias a la agricultura, la naturaleza. Las materias primas, madera, fibras, tejidos, recursos medicinales también, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Servicios de regulación, pues regulación de la calidad del aire. El aire se limpia gracias a los ecosistemas, regulación del clima, que no sea ni muy frío ni muy caliente, regulación de los ciclos del agua, regulación de la erosión para que la agricultura pueda seguirse desarrollando y para que no haya pues, deslaves y estas cosas. La polinización es muy importante por los insectos, sin ellos no se llevaría a cabo la agricultura. Otro tipo de servicios son los servicios de sostenimiento, como el ciclo de los nutrientes, pues todo el ciclo de la vida, lo que comemos y desechamos y luego se recicla para que se produzcan nuevos alimentos. Todo esto sucede gracias a la fotosíntesis, que es como lo que le da energía al planeta, gracias a que las plantas realizan fotosíntesis, es que se captura la energía del sol y se transforma en alimento. Y los servicios culturales, que no son tampoco, no podemos olvidarlos, los valores espirituales, religiosos, artísticos, culturales, para deportes, recreación, ecoturismo, etc. Y bueno, hablamos de soluciones basadas en naturaleza, pero ¿soluciones a qué problema? ¿Qué es lo que queremos resolver? Bueno, actualmente hay 3 crisis climáticas, tres crisis globales, que es la crisis del cambio climático, sobre la cual nos vamos a centrar, es también de las más escuchadas, y ella pues se ha manifestado, como vemos en las noticias, el deshielo de los glaciares, tormentas y huracanes más frecuentes, incendios forestales también más frecuentes y más intensos, ondas de calor, inundaciones. Estas son como las consecuencias del cambio climático, ¿no? La desertificación de la tierra,
pues el nombre lo dice, la tierra se vuelve desierto, pierde su capacidad productiva y ya no hay plantas que puedan crecer ahí. Es muy difícil, pero es posible restaurar la capacidad. Y la pérdida de la biodiversidad también es otra crisis global, como han escuchado, la extinción masiva de especies, debida principalmente a la destrucción del hábitat. Todos estos crisis son causa y consecuencia son causa de la pérdida de los servicios ecosistémicos y vamos a ver ahorita cuáles han sido las causas. En el caso del cambio climático, este se produce por el calentamiento global y el calentamiento global a su vez se produce por los gases de efecto invernadero en la atmósfera que han alcanzado concentraciones más altas de lo que habían alcanzado antes en toda la historia de la humanidad. Y estos gases se llaman de efecto invernadero porque pues, hacen que la Tierra esté como un invernadero, se guarda el calor dentro. Estos gases son producidos por la quema de combustibles fósiles principalmente. También los volcanes al hacer erupción producen gases, pero bueno, siempre ha habido volcanes y nunca hubo tanto concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, como ahora que la humanidad es más numerosa de lo que nunca había sido, y la industria y el transporte y el uso de energía. Entonces, aumentamos esta cantidad de gases y la energía que entra del sol no puede salir por la atmósfera debido a esta capa de gases, entonces permanece adentro y se ha calentado más el planeta. Al calentarse, pues el agua de los océanos, de los ríos, sobre todo los océanos, que es lo más grande, se evapora, hay mucha más evaporación de agua. Esta agua, pues en algún punto tiene que volver a bajar en forma de lluvia, entonces tenemos precipitaciones más abundantes de lo que había antes. En otros lugares hay más sequía porque el agua se evaporó, pero el viento se la lleva, entonces hay sequía. Y bueno, esto es principalmente los cambios en el clima. El clima se define como temperatura y precipitación, son los factores con los que describimos el clima. Entonces, bueno, ya tenemos los dos que se están viendo afectados. Y bueno, vamos a ver cuáles son las causas de los riesgos. En general, en la teoría de los riesgos están compuestos por un peligro y una vulnerabilidad. El peligro son los factores, en este caso, naturales. Por ejemplo, que es una montaña que donde puede haber un deslave, o si estamos en la costa, existe el peligro de marejadas, de olas, de huracanes. Y bueno, el peligro ante el cambio climático cambia, en este caso aumenta su magnitud, su intensidad, la frecuencia, el periodo de retorno, la duración de las ondas de calor, por ejemplo. Entonces, esta es la forma en la que los peligros naturales han cambiado. Y por otro lado, el otro componente de los riesgos es la vulnerabilidad de las personas o de los ecosistemas. Pero bueno, en este caso nos estamos enfocando más en las personas, en la población humana. Y la vulnerabilidad se define por la exposición. No es lo mismo alguien que vive en la costa en una casa poco protegida o en un edificio bien sólido, o si vive en un tercer piso que alguien que vive en el primer piso. Esta es la exposición. La fragilidad es, pues, si las medidas que tengamos para que no nos afecte tanto el peligro cuando suceda, y la resiliencia es la capacidad que se tiene para recuperarse después de que haya habido un impacto. Aquí hay un pequeño ejemplo, un diagramita. Tenemos el mismo peligro arriba, que podría ser lluvia que causa un deslave. Del lado izquierdo tenemos, no sé, parece una casa de campaña completamente desprotegida, entonces está expuesto y es frágil ante el deslave y la inundación que pueda ocurrir, entonces tenemos un riesgo de 100. Del lado derecho tenemos que hay una barrera que detiene todo lo que caiga de la montaña, además de una casa más sólida, y ahí tenemos pues un riesgo muy bajo de 2 o 3%, para ejemplificar. Las causas de toda de estas crisis que les platicaba globales, pues es la manera en la que hemos explotado todos los recursos del planeta. Tenemos como ejemplo la sobrepesca, pues si ven aquí arriba a la izquierda, redes de pesca gigantescas que no respetan los ciclos naturales de los peces, por ejemplo. Bueno, sucede con todo lo que explotamos, pero en este caso de los peces, además de que pues, está la pesca accidental de tiburones, de delfines, de ballenas, que no era la intención pescar, pero que se van en estas redes y pues se desregula todo el ecosistema. De la misma manera, la deforestación, pues al
terminar con los árboles que cubrían un bosque, como está abajo a la izquierda, pues tenemos que la lluvia hace que el suelo se erosione y aparte no se infiltra en el agua no se infiltra cuando llueve, como es el diagrama de arriba a la derecha. Si un bosque permite que se capture el agua y que todo vaya regulado, cuando cortamos los árboles, pues el agua como toca la tierra, baja y pues quienes son afectados son las poblaciones que viven aguas abajo. De la misma manera, en el diagrama a la derecha al centro, un bosque costero, que es un manglar, detiene las olas, detiene los huracanes, detiene el impacto y están más seguros quienes viven detrás del manglar. Pero si este es removido para desarrollos turísticos o inmobiliarios, pues no hay nada que los proteja y ya vieron lo que pasó, no sé, por ejemplo, en Nueva Orleans, cuando el agua llega con todo, ¿no? Otro factor muy importante de la degradación de la biodiversidad son las especies exóticas invasoras. Aquí tenemos un pez león, es muy bonito, pero es un pez que pertenece al Océano Indo-Pacífico. Sin embargo, ahorita, bueno, desde hace unas décadas ha alcanzado una abundancia muy alta en el Atlántico y en el Caribe, y visto que no pertenece a ese ecosistema, no tiene depredadores naturales, nadie se lo come porque nadie no se desarrolló ahí, y en cambio él sí depreda a las especies locales, entonces también causa un desequilibrio ecológico. Es solo un ejemplo porque especies invasoras hay muchas, y en el caso de plantas también tenemos este árbol, es un eucalipto, pues todo el mundo estamos acostumbrados a verlos por todos lados, pero es una especie que viene de Australia, no pertenece a México, y produce unas sustancias que evita que otras plantas se desarrollen a su alrededor. Entonces también esto causa bastantes alteraciones, además de que evapora mucha agua y pues esto provoca sequías y desequilibrios en general. Entre las causas que les comentaba del cambio climático son la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esta gráfica es a nivel global. Entonces vemos que el sector que emite más gases de efecto invernadero es el sector de la energía, que es el 73%. La energía, pues principalmente de la forma en la que contamina, es a través del uso y quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, principalmente. Entonces no solo estamos quemándolos y mandando todo el humo a la atmósfera, que va a provocar el efecto invernadero, sino que además en su transporte y producción, pues tenemos, como lo muestra la fotografía de la derecha, derrames de petróleo en el océano, que también afectan muchísimo al ecosistema marino, a toda la fauna que vive ahí. Entonces, bueno, esta es una de las grandes áreas de oportunidad de urgencia sobre las que se tiene que actuar, lo que se llama la descarbonización de las energías. Otro sector, el segundo, pues mucho menos intensivo energéticamente, pero también importante, el 18%, es la agricultura, forestería y uso de suelo, incluyendo la ganadería, pues la producción de alimentos y materias primas. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, se dice que el 30% de la comida que se produce se desperdicia, se tira, o sea, no llega al plato de alguien. Y esto pues es una locura porque en el mundo hay muchas personas que no tienen suficientes alimentos y por otro lado se están desperdiciando, además de todo lo que contamina el uso de agroquímicos como son fertilizantes o pesticidas, que estos también, el uso de fertilizantes provoca emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, este sector también es uno sobre el que se tiene que actuar mucho para mejorar las condiciones de la gente y para evitar el cambio climático. Y ya en menor medida, pues el sector de la industria, que uno pensaría como que wow, son de los que más contaminan, pero en realidad, según esta gráfica, ocupa el 5%, y el sector de los residuos, porque es el 3%, ya que todos los residuos orgánicos, principalmente restos de comida o de plantas de cualquier tipo, al descomponerse generan metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, más potente que el dióxido de carbono. Pues bueno, así es una imagen general de los sectores que emiten gases de efecto invernadero. Lo que les comentaba, la agricultura, pues no es únicamente lo que se produce, lo que se desperdicia y las emisiones debido a los fertilizantes, sino también el uso de la tierra que ocupan. Hay muchísima deforestación para producir comida y esto es algo que se puede hacer de una manera más inteligente, más tecnológica, usando menos tierra y produciendo mejor, como les voy a explicar un poco más adelante.
También de la agricultura existe pues el sector que va junto, es el de la ganadería, sobre todo el de las vacas, que producen, debido a su proceso digestivo, mucho gas metano, tienen flatulencias de gas, y pues esto contamina muchísimo. Entonces también, no sé si ya han escuchado que se recomienda comer menos carne de vaca, sobre todo sustituirla por carne de pollo, de cerdo o cualquier otro. O sea, todos los otros tipos de ganado son mucho menos contaminantes que las vacas, y entonces es por esta razón, porque producen gas metano. También hay desarrollos tecnológicos que se están implementando, son, como se dice, aditivos al alimento de las vacas para que produzcan menos metano, por ejemplo. Entonces, bueno, en todas las partes que veamos el problema ya hay soluciones que se están desarrollando, simplemente falta pues hacerlas a escala mayor y que lleguen a más lugares, porque pues se desarrollan en un lugar, pero el tiempo que tardan en llegar a otros países o otras ciudades, pues a veces es muy largo. Bueno, vamos a ver qué es la acción climática. La acción climática tiene dos componentes, la adaptación y la mitigación. La adaptación, pues es cómo nos vamos a preparar para lo que va a venir, porque aunque en este momento, hoy, no emitiéramos más dióxido de carbono, el cambio climático lleva una inercia y entonces de todas maneras nos van a llegar sus efectos, entonces tenemos que prepararnos para ello. Y por otro lado, la mitigación, para que hagamos que sea menos fuerte, menos intenso lo que está pasando, porque seguimos causándolo. Entonces, la manera de mitigarlo, hay dos formas, es emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y hacer cosas para que capturemos los gases que ya están allá. En este caso, hablamos de soluciones basadas en naturaleza, entonces restaurar ecosistemas significa que haya más plantas, bosques, árboles, de todo, y estos capturan el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, y bueno, ellos son nuestro mejor aliado para la mitigación. Vamos a ver ejemplos de estas dos partes de la acción climática. Bueno, antes de eso, también hablando más de las soluciones basadas en naturaleza, esto tiene, si lo piensan, muchísimo sentido porque nos ayuda no solamente contra el cambio climático, para la adaptación y la mitigación, sino también para la reducción del riesgo de desastres, para el manejo ambiental, para el desarrollo sostenible. Es decir, vamos a reducir los impactos de tsunamis, de deslaves, del aumento del nivel del mar, de inundaciones, de sequías, de ondas de calor. Lo de las ondas de calor tal vez es más fácil de imaginar porque saben que en las ciudades se concentra mucho el calor debido al asfalto, al concreto, a los automóviles, y simplemente por reverdecer un poco una calle, la temperatura baja muchísimo. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de solución basada en naturaleza que se puede implementar en las ciudades. También para asegurar la producción de alimentos y bueno, todo lo que tiene todo el sentido del mundo. Yo soy una gran embajadora de restaurar los ecosistemas. Entonces, bueno, la acción climática, tenemos ejemplos de adaptación, de mitigación, y hay acciones que contribuyen a las dos al mismo tiempo. Entonces, acciones para la adaptación son el cambio de uso de suelo y la reubicación. Estamos hablando de un cambio de uso de suelo positivo, no de cortar el bosque para plantar, sino al contrario. A veces hay terrenos donde antes había agricultura y que ahora están abandonados porque la tierra ya no produce más, porque está muy empobrecida de tanto que la explotaron. Entonces, se pueden desarrollar estrategias de restauración de ese ecosistema para que nuevamente sea un bosque. Y reubicar a la gente que vive en la línea de la costera o cerca de los ríos, porque pues ahí corren un peligro muy fuerte. Entonces, antes de que algo les pase, pues mejor moverlos. Por ejemplo, en Indonesia, no sé si saben, la capital, la isla que se encuentra en la isla de Java, están traslocando la capital de Indonesia, ya no va a estar más en ese lugar porque el nivel del mar ya está subiendo bastante, están moviendo toda la capital a otra de las islas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy impresionante de eso que hay que hacer. Y bueno, también la cantidad de refugiados climáticos es enorme en el mundo, pues gente que, sobre todo en las islas del Pacífico, por ejemplo, que el nivel del mar está subiendo y ya no pueden vivir ahí porque pues ya se está llevando sus casas y se les va a llevar a ellos si no se van. Pues la reubicación es muy importante. Control de inundaciones, en el caso de soluciones basadas en naturaleza, como les comentaba, es mantener los manglares sanos o restaurarlos si se han perdido. También hay otras soluciones que se llaman infraestructura gris. Si
pues es la instalación de diques o barreras o sistemas de drenaje para que el agua pues, no se acumule tanto y no llegue de un golpe a donde vive la gente. Agricultura resiliente, ya que va a haber más calor y más sequía en algunos lugares o más inundaciones o más plagas, porque el calor pues fomenta que los insectos se reproduzcan. Necesitamos que la agricultura sea resiliente a todo esto, sea con especies o con variedades adaptadas o con prácticas también para utilizar menos agua, como es el riego por goteo, etcétera. Programas de salud, igual manera, porque, pues, por ejemplo, la proliferación de mosquitos que dan el dengue, la malaria, el zika, chikungunya, todo esto, se necesita también estar preparados. Control de plagas, pues plagas como estos mosquitos, igual plagas de la agricultura, plagas para el ganado. Entonces hay que pensar en todo esto. Gestión de desastres y reducción de riesgos. Pues necesitamos estar preparados no simplemente a los riesgos actuales, sino entender cómo va a evolucionar el clima en el futuro, que ya existen modelos climáticos, y pues prepararnos para eso. O sea, si ahorita llueve, no sé, 100 milímetros de agua en un día, tal vez el próximo año dentro de 20 años van a llover 200, entonces el drenaje no va a ser suficiente, necesitamos instalar mejor infraestructura, o como es el caso de las vías del tren, que se ha visto que ya está sucediendo, que se perturba el transporte de mercancías o de personas, porque las vías del tren se expanden al ser de metal porque hacía mucho calor y entonces hay que esperar a que se enfríen. Hay muchas cosas que se tienen que manejar y prever. Del lado de la mitigación, pues las energías limpias en vez de las energías de combustibles fósiles para evitar contaminar más, la eficiencia energética también para necesitar menos energía, el secuestro de carbono, les comentaba que pues, nuestro mejor aliado son las plantas, pero también hay máquinas que lo hacen. Ahorita son muy caras y no han sido tan rentables para implementarse, pero hay mucho financiamiento que está yendo hacia allá, entonces pues, se va a desarrollar más. Transporte sostenible, de preferencia transporte público y que sea eléctrico. Una vez que logremos que la electricidad se produzca de manera limpia, pues ya vamos a tener transporte que no contamine, ¿no? A veces decimos, ¿de qué sirve utilizar transporte eléctrico si esa electricidad se produjo con combustibles fósiles? Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Primero tener lo que utiliza esa energía y luego ya la fuente de producción de energía también va a mejorar, pues es todo al mismo tiempo. Otra forma de mitigación es la alimentación local, de temporada y con menos carne. No es lo mismo que comamos algo que se produjo en la ciudad o en el pueblo donde se vive, que comida que viene importada y que viajó en barco, a veces viaja hasta en avión, o que no es de temporada, entonces que se requiere pues, más cuidado o más insumos para producirla y contamina más. Y lo que les comentaba de la carne también. Pues comer carne, o sea, para alimentar al animal que comemos se necesita muchísimo más plantas de las que nosotros necesitaremos comer. Entonces ahí estamos teniendo como fugas pues de agua y de recursos y de todo. Y las acciones que ayudan a la adaptación y a la mitigación son la concientización y el involucramiento, que es lo que estamos haciendo aquí. Y pues muchas gracias por estar poniendo atención y por involucrarse. Ojalá, si de aquí se van con ideas, sería genial. A nivel sociedad en general es lo que necesitamos, que todo el mundo participe, no hay nadie que no le toque. La restauración de ecosistemas contribuye para adaptarnos, los ecosistemas nos protegen y también los ecosistemas nos ayudan a capturar el CO2 que está en la atmósfera. Ahorrar agua y energía también nos ayuda porque para que tengamos agua se necesita energía. Entonces, y bueno, necesitamos cuidarla porque después va a ser más escasa, entonces nos ayuda a las dos también. Infraestructura verde, es decir, reverdecer las ciudades, camellones, huertos urbanos, azoteas verdes, muros verdes, todo lo que podamos que nos va a ayudar a capturar más dióxido de carbono, repito, además de mantenernos frescos. Y sellar edificios, por ejemplo, donde hace mucho calor y se usa aire acondicionado, si el aire acondicionado se escapa por las ventanas, bueno, más bien si el calor entra por las fugas de las ventanas y las puertas, está consumiendo mucha energía. Además de que, bueno, si gasta más energía se contamina y al mismo tiempo, pues no permite que las personas estén como en el ambiente óptimo, ¿no? Bueno, estos son unos ejemplos de acción climática. ¿Y desde dónde podemos actuar?
Hay muchos niveles, nivel individuo, nivel sociedad civil, escuelas, academia, gobierno, empresas, entonces vamos a ver ahorita concretamente cómo. A nivel individual, lo más básico, fácil e incluso divertido es plantar un árbol. Es muy gratificante saber que uno lo plantó y después de unos años lo va a ver crecer. Es una actividad familiar también, uno no necesita mucha organización, mucho dinero ni nada para plantar un árbol, y mejor si se hace en familia, si se enseña a los niños. Otro es estudiar, interesarse, prepararse, investigar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que va a pasar donde yo estoy, cómo puedo ayudar, cómo puedo protegerme. Desde la dieta, pues la dieta es una elección personal, entonces si es basada en plantas mejor. No les voy a venir con el rollo de si no eres vegetariano eres una mala persona, pero pues entre más plantas coman mejor, entre menos carne, lo suficiente, ¿no? También a veces nos gustan mucho los tacos porque son deliciosos, pero bueno, hay que también racionalizar un poco. El consumo, otra vez el consumo, en este caso la imagen del centro, de la izquierda al centro es el fast fashion, la moda. A veces por estar a la moda o por comprar cosas que no sean muy caras, pues son cosas que no duran y que se desechan, y en verdad hay problemas enormes en el mundo, tiraderos de ropas y montañas que contaminan el lugar donde se deposita, aparte de todo el proceso de energía y de transporte que se utilizó para producirla. Entonces, bueno, también aquí una reflexión: estar a la moda, es mejor tener estilo que estar a la moda y gastar menos. Desde nivel profesional, todas las profesiones, absolutamente todas, no hay una, bueno, tal vez no todas, en verdad todas tienen una manera de involucrarse en la acción climática. Ya vimos todas las maneras en las que hay. Entonces, cada quien desde, no es porque yo soy abogado, porque yo soy contador, o porque soy sociólogo, o porque soy psicólogo, médico, matemático, lo que sea, todos tienen una manera. No puedo mencionarlas todas, pero pues les recomiendo investigar al respecto. A nivel individual también podemos pasar la voz, el mensaje, discutir con nuestros amigos, con nuestras familias, estar informados, comunicarnos, organizarnos, que es lo mejor. Y bueno, también la manera en la que nos transportamos, les comentaba, si utilizamos el transporte público o si compartimos coche para los trayectos, si salimos menos, si usamos bicicletas, caminar, ir a lugares que nos queden más cerca, todo esto va a contribuir a que contaminemos menos a nivel individual. A nivel colectivo, podemos organizarnos, por ejemplo, en el caso de marchas, hay marchas por todos lados y pues a veces no son muy tomadas en cuenta, pero a veces sí. La verdad es que es una forma importante y probada de ejercer presión a los gobiernos y tomadores de decisiones para que pues hagan lo que se tiene que hacer, para que vean que la gente está involucrada. Y bueno, otra manera son los comités vecinales. Esa es una acción colectiva a nivel muy local, en su colonia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en la colonia? Tenemos que se inunda porque las alcantarillas siempre se tapan o porque son muy pequeñas. O vemos que tenemos un riesgo de deslave porque vivimos cerca de la montaña o porque el río nos queda cerca. Entonces, a nivel vecinal, que todos comparten un mismo, pues una geografía, pueden organizarse y tomar decisiones, diagnosticar sus problemas y tener una voz que sea más escuchada por sus representantes municipales, por ejemplo. Otra forma de organización de la sociedad civil es tal cual constituirse en una asociación civil con algún fin en particular, ya sea la restauración de la naturaleza o luchar por la equidad para las poblaciones vulnerables o por la educación de los niños, o hay millones de causas que puede organizarse la sociedad civil como asociaciones registradas. Y bueno, nuevamente plantar árboles, a veces no se hace solo, también hay campañas de reforestación, entonces también es muy agradable ir y compartir con gente que pues todos tienen como el mismo sentir de que queremos apoyar, y pues se comparte, y además al final de la reforestación pues se ve así cuántos árboles quedaron plantados, es muy bonito. En las escuelas, a todos los niveles, desde chiquitos hasta grandotes, pues los niños ya, ellos desde que nacen ya escuchan de cambio climático, entonces ellos tienen que estar bien preparados de qué se trata, ellos qué pueden hacer y todo. Y pues en las universidades más, ¿no? Porque es ahí donde ya van a salir profesionistas y quienes van a entrar
el campo laboral y van a tener realmente el poder de hacer cosas. Para esto se necesita que los planes de estudio estén actualizados, entonces es importante también presionar en las escuelas para que se, pues sí, para que se incluya esto en la matrícula, en los planes de estudio. Y otro factor muy importante que las escuelas pueden influir es en la atención de la ansiedad climática. Hay muchos jóvenes, no sé si a ustedes también les haya pasado, yo creo que a todos en algún momento, estamos preocupados de qué va a pasar con el cambio climático, ¿no? O sea, cómo nos va a tocar, ¿en verdad se va a acabar el mundo? ¿En verdad es tan malo como dicen? O si ya lo estamos viviendo, vamos a tener hambre, nos vamos a inundar. O sea, hay mucha gente que está sufriendo realmente problemas psicológicos, depresión, ansiedad. Y las escuelas es un lugar donde esto se puede abordar de una manera muy constructiva. Los profesores deberían estar capacitados para hacerlo. Y pues la formación de competencias también para que no solo uno se sienta impotente, sino que diga, ok, yo puedo hacer algo y lo hagan. Después tenemos a nivel de academia lo que es la investigación. Tenemos investigación de ciencias naturales, de ciencias sociales, tenemos investigación básica a nivel micro, a nivel macro, para estudiar los ecosistemas, para estudiar los sistemas geológicos, las rocas, el suelo, donde va a haber deslaves, que podamos identificar y priorizar dónde hay más riesgos. También identificar la vulnerabilidad de las personas que necesitan para estar protegidos, necesitan conocimiento, necesitan capacitación, necesitan darse cuenta de que no pueden vivir ahí o cómo pueden mejorar su situación, etc. Entonces la academia tiene un papel muy importante, no solo para investigar y publicar, sino además para hacer llegar ese conocimiento a los tomadores de decisiones y a la sociedad en general, para la divulgación. Y bueno, a nivel de empresas, también el sector público ahí tiene muchísima influencia. Se dicen que 7 de cada 10 empleos son en empresas. Entonces hay empresas de todos tamaños, empresas pequeñas, familiares, que pueden tener, por ejemplo, un vivero o producción de animales, etcétera. O hay empresas pues, corporativos muy grandes que lo único que les interesa es el dinero, pero también ellos pueden tener una influencia importante. Por ejemplo, si fuera una constructora, pueden construir edificios que sean como estos, así verdes, con producción de comida incluso, con captación de agua, etcétera. Tenemos, no sé, la acuacultura, aquí se ve producción de algas, que estas algas están capturando dióxido de carbono y además se pueden utilizar para producir sustancias medicinales o cosméticas. Bueno, de las empresas hay millones de ejemplos. Si son empresas que no están influyendo directamente en soluciones basadas en naturaleza, también juegan un papel al ser reguladas en mejorar sus procesos, en reportar cuánto contaminan, en la energía, digo, ¿cómo se llama? La economía circular, aquí abajo, se me cortó esta, perdón, se cortó, pero bueno, la economía circular que parte de reciclar todas que las materias primas, una vez que fueron utilizadas y se convierten en desechos, no se tiren y no se desperdicien, sino que se reutilicen para producir algo nuevo y no sea tan necesario estar extrayendo todo el tiempo de la tierra, sino que sea más circular. Se puede reutilizar no solo la materia prima, sino también la energía, como es el calor. Entonces, bueno, las empresas, obviamente su objetivo es ganar dinero, y esto no significa que no puedan ayudar al planeta. De hecho, hay una nueva pues, filosofía corriente que se llama finanzas regenerativas. Y esta es muy reciente, se basa en todo lo que viene siendo Web3 y blockchain, y parte de que se puede tener beneficios económicos, sociales, culturales, de muchos tipos de beneficios, no extrayendo y explotando los recursos, sino restaurando y generando la naturaleza. Entonces, esto es lo que están buscando las finanzas regenerativas, que se llama REFI, si lo buscan. Y bueno, también puede ser una fuente muy interesante para las empresas. Desde el gobierno, obviamente, se tiene mucha influencia pues, en las leyes que se escriben, en los decretos, en el cumplimiento de las leyes, obviamente, que a veces esa parte falla. Pero bueno, ya sea que alguien quiera ser diputado, senador, gobernador, ministro, secretario de algo, o estar más en campo, tal cual, por ejemplo, en la CONAM, siendo guardaparque, en la Profepa, etcétera, desde el gobierno tiene mucho poder, falta a veces la buena voluntad, pero bueno, es una institución muy importante y sin la cual no se va a lograr.
Bueno, vamos a ver ahora instrumentos que ayudan a la acción climática. Empezamos a través de la educación ambiental. Les comentaba, es lo que estamos haciendo justo ahorita, creando conciencia. Esperamos que desarrollando actitudes de acción propositivas, proactivas. La educación ambiental, pues, genera conocimientos también. Espero que hayan aprendido algo hasta ahorita y que tengan preguntas para aclarar lo que no les quedó todavía súper claro. La participación a través del conocimiento y de la toma de conciencia. Las aptitudes, pues estar capacitados a hacerlo, porque a veces queremos hacer algo y no sabemos o no podemos, entonces también hay que estar capacitados, formar competencias. Y la capacidad de evaluación para saber cuál es el problema, cómo podemos ayudar en él, cómo podemos evaluar los esfuerzos que estamos haciendo y definir si están ayudando como queríamos o si necesitamos rediseñar la estrategia. Entonces, todos estos aspectos de la educación ambiental. Un componente esencial sin el que no se puede es la colaboración de la sociedad, sea desde nuestra familia. Si en nuestra familia no nos podemos poner de acuerdo en separar la basura, pues ya es muy difícil, ¿no? Que podemos esperar en más afuera, aunque a veces pasa también que en nuestra familia no nos pelan y en nuestro lugar de trabajo o en nuestras escuelas encontramos personas que estén interesadas como nosotros y con ellos podemos aliarnos y generar cambios. Entonces, pues siempre la unión hace la fuerza. El otro es la naturaleza, tiene un gran poder de regeneración por sí misma. A veces no necesita mucha ayuda, lo único que necesita es que la dejemos, que dejemos de contaminarla, que dejemos de destruirla. Pero bueno, también si podemos contribuir haciendo reforestaciones, pues vamos a ver, parece magia, como los ecosistemas se recuperan. Entonces esto pues está de nuestro lado, ¿no? O sea, no todo está perdido, hay cosas muy positivas. Otros instrumentos, palancas que nos van a ayudar a impulsar la acción climática es más del lado de la tecnología. Lo que les comentaba de la Web3, los invito a que investiguen, no lo puedo explicar ahorita porque es muy largo, pero bueno, parte de, voy a hacer un mini resumen, la Web3, la Web1 fue el Internet, cuando solo había páginas que publicaban cosas y no podíamos interactuar, solo leerlas. La Web2 es, por ejemplo, en Facebook, que podemos nosotros publicar cosas, pero pues siguiendo las reglas de la página, ¿no? Y la Web3 es totalmente participativo. Uno puede crear organizaciones, puede crear plataformas, organizarse con otras personas y es esto lo que muestra la imagen de arriba a la izquierda, donde las organizaciones autónomas descentralizadas no tienen una estructura jerárquica como esta de la izquierda, sino son más, pues, literalmente descentralizadas y son autónomas. Y no necesitan estar ni siquiera en un mismo ciudad o país, pueden estar distribuidas en todo el mundo y a través de mecanismos de la Web3 precisamente se organizan entre ellos, llevan procesos democráticos, tomas de decisiones. Entonces esto ha fomentado mucho el desarrollo de organizaciones con causa y que podamos unirnos nuestros esfuerzos con gente en cualquier lugar del mundo que quiera hacer lo mismo. La REFI es, como les comentaba, parte de la Web3, entonces, bueno, son organizaciones autónomas descentralizadas dedicadas a las finanzas regenerativas que están generando beneficios económicos a través de la restauración de los ecosistemas. Otro componente de la tecnología que ayuda a la acción climática es el Internet de las cosas, que se basa en los sensores que nos dan información en tiempo real de, pues, de cualquier cosa para que podamos tomar decisiones rápido y tener mejores resultados, como es arriba a la derecha tenemos el caso de la agricultura, que pueden, el Internet de las cosas, los sensores nos pueden dar información de cómo se encuentran las plantas, si tienen agua, si les faltan nutrientes, si la temperatura está bien, si tienen plagas. Pues con esta información oportuna podemos solucionar el problema que haya y pues mejorar los rendimientos, reducir las pérdidas, etc. Otro ejemplo de Internet de las cosas pues es para los animales. Se pueden rastrear sus signos vitales, se puede rastrear dónde están las poblaciones, cómo están usando los hábitats, etc. Hay muchas aplicaciones del Internet de las cosas. También si quieren investigarlo, pues háganlo porque es muy interesante. Todos esos desarrollos tecnológicos son de punta y tal vez en Latinoamérica se están tardando un poco en llegar, pero bueno, si miran lo que está sucediendo en otros países como Estados Unidos, Europa, pues sí son ejemplos que
que quisiéramos que llegaran aquí lo más rápido posible. Otro es la inteligencia artificial, pues, miles de aplicaciones para el análisis de datos, para la comunicación, pues, para manejar las tecnologías, para automatizar todo. Entonces, sí, esas son de las principales herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a que la acción climática avance rápido. Y bueno, áreas de oportunidad para nosotros que estamos como de yo qué hago y quién me va a pagar, porque a veces pues obviamente queremos ser voluntarios, pero no podemos vivir de eso. Y a veces pues yo soy bióloga y como los biólogos decían, te vas a morir de hambre, no hay trabajo. Es verdad que es difícil encontrar ofertas de trabajo para biólogos, pero aquí la propuesta es crear los trabajos. Yo creo que en biología, y me imagino en muchas otras áreas también, tal vez no hay ofertas de trabajo, pero no faltan proyectos por desarrollar, entonces los aliento a dar ese paso, a organizarse. Por ejemplo, se pueden desarrollar proyectos en lo que ahora se llama taxonomía sostenible. Esto es muy reciente. Las taxonomías sostenibles se refieren a clasificar proyectos o sectores y reconocer los que sean positivos para la naturaleza, para el cambio climático. Entonces, entre este tipo de proyectos, bueno, y la importancia de que estén clasificados como sostenibles es que pueden acceder a más recursos de financiamiento y apoyos para ser desarrollados, como son el sector agropecuario, la energía, construcción, manufactura, transporte, manejo de residuos, ciudades sostenibles, igualdad de género. Entonces, si desarrollan proyectos en cualquiera de estos sectores y los desarrollan de manera sostenible, pues es más probable que sean apoyados y, bueno, con todos los cambios que está viendo en el mundo, ¿no? Uno de estos ejemplos es la fotografía arriba a la izquierda. Eso es un sistema agrofotovoltaico, donde hay paneles solares, producción de cultivos y ganado. Entonces aquí ganan todos, porque el ganado está más cómodo, el cultivo no se quema y al mismo tiempo se está produciendo energía en un mismo lugar. Bueno, proyectos en general, todo lo que tenga que ver con la transición ecológica, es decir, la transición ecológica, una parte es la transición energética, que es dejar los combustibles fósiles por energías renovables, eólica, solar, de la marea, etcétera. Pero otras partes de la transición ecológica son la agricultura regenerativa, por ejemplo, cambiar el uso de agroquímicos por algo menos agresivo con el ambiente, el uso de, pues sí, la eficiencia energética también en nuestras casas, en todos los dispositivos que utilizamos. Bueno, es una gran tendencia la transición ecológica, así que también ahí hay mucha área de oportunidad. También hay mucha necesidad de avanzar en la reducción del riesgo de desastres. Pues ya saben que los desastres, los riesgos están aumentando, más inundaciones, más sequías, más incendios. Entonces se necesita que nos protejamos y hay una gran área de oportunidad para todos, desde, no sé, geólogos hasta sociólogos y psicólogos y en toda la cadena que tiene que ver con los riesgos, desde la identificación del riesgo, el plan de mitigación del riesgo, qué hacer una vez que sucedió, cómo tratar a la gente, cómo recuperarse. Hay muchísimas cosas que hacer en esa cadena. La seguridad alimentaria, obviamente, pues la producción de alimentos, les comentaba, la agricultura es al mismo tiempo frágil ante el cambio climático y es una causa del cambio climático, entonces necesitamos mejorarla. Otro es la bioremediación, por ejemplo. En este caso, la fotografía abajo a la izquierda, pues es la remediación de la contaminación de agua y suelo usando plantas. Entonces, bueno, esto beneficia, espero que ya les haya quedado claro cómo las plantas nos ayudan para todo. Restaurar los ecosistemas y, bueno, la seguridad del agua también muy importante. Aquí quedó chiquito, pero es muy, muy importante garantizar la disponibilidad de agua, el acceso, la estabilidad y la calidad. Entonces, aquí también se necesita todo tipo de profesionales, así como de usuarios del agua, ¿no? Porque no nos dediquemos a ello no significa que no podemos desde nuestra casa cuidarla, ¿no? Mecanismos de apoyo a nivel internacional existen muchos. Por ejemplo, estamos en el diseño de la restauración de ecosistemas por la ONU. En la ONU están, pues ya hay convenciones para las 3 crisis que les mencioné al principio, la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación,
la del cambio climático, el convenio para la diversidad biológica. Entonces, estas convenciones en las que se organizan gobiernos de todos los países tratando de generar un cambio juntos y de ir en una misma dirección, pues obviamente es muy complejo porque estamos hablando de países, pero pues al mismo tiempo es muy poderoso y hay tanto como ciudadanos podemos seguirlo y apoyar lo que ellos estén queriendo apoyar, o sea, realizar el tipo de proyectos que digan que hay que hacer, porque ahí va a haber financiamientos, como tal vez si nos interesa participar en ellas, pues irnos metiendo en el gobierno y llegar hasta esas cumbres, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a la COP26 de cambio climático como estudiante, y pues sí son experiencias que yo no presenté nada ni negocié nada, pero solo estar ahí y darse cuenta de lo que está pasando sí te mueve y te da esperanza. Al mismo tiempo ves lo que está fallando, entonces pues igual el simple hecho de saber lo que está pasando te da muchas ideas de lo que puedes hacer. Y bueno, un ejemplo muy concreto son los mercados de carbono, que consisten en el desarrollo de proyectos que reduzcan las emisiones y que sean compensados. Entonces, por ejemplo, si alguien planta árboles, va a que lo certifiquen y le digan, tus árboles van a capturar tal cantidad de dióxido de carbono, toma tus bonos de carbono. Esa persona los puede vender a una empresa o a alguien que quiera compensar su huella de carbono, recibe el dinero y eso le permite seguir plantando árboles, por ejemplo. Y al mismo tiempo, pues la otra empresa ya financió esto, ¿no? Ese es un mecanismo. Hay muchos más. 3 ejemplos de iniciativas que quiero presentarles también son el documental Kiss the Ground, está en Netflix. Este es un documental sobre la agricultura y la ganadería regenerativas, como conociendo mejor cómo funcionan los ecosistemas y cambiando un poquito se puede mejorar la calidad del suelo y las plantas y también los rendimientos de los productores, no es que tenga que ser un sacrificio. Hay otra iniciativa que también pertenece, bueno, 2 que pertenecen a la Web3, a las finanzas regenerativas. Una se llama RefiDAO, los invito a que los conozcan. Hay nodos en muchos países del mundo porque es descentralizado. Y otro que se llama Green Pill, que pues se trata también de lo mismo de finanzas regenerativas. Así que bueno, nos quedan 10 minutos. Agradezco por su atención y aquí está mi contacto si quieren escribirme por correo para platicar, para preguntar, o por LinkedIn también me pueden agregar. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto ahorita las vamos resolviendo. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar? No he visto el chat, pero... Muchas gracias, Alessi. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas. Antes que nada, agradecerte por la excelente presentación y ponencia que nos acabas de compartir y sobre darnos un resumen muy general sobre el problema del cambio climático y cómo podemos tener distintas soluciones a través de distintos actores, tipos de herramientas y diferentes iniciativas, tanto a nivel local hasta nivel internacional, con estos ejemplos que nos comentas. Entonces, me gustaría pasar a la ronda de espacios y preguntas. Si gustan abrir su micrófono y preguntar, o alzar la mano y les doy la palabra para que aprovechemos el espacio de la colega Alejandra. Entonces, si alguien quiere iniciar con una pregunta, adelante. O pueden alzar su mano, ya pueden preguntar sin problema. ¿Alguien que quisiera iniciar con alguna pregunta o igual felicitar a la ponente? Rafaela alzó la mano. Adelante, Rafaela. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería quizá añadir a las soluciones un poquito desde mi trinchera, digamos, que también existe el activismo, ¿no? Existen muchos colectivos, que el activismo no solo es como huelgas y carteles, también existen muchos colectivos, eso creo que es muy importante, el unirse a colectivos activistas para lo que les llega al corazón, ¿no? Hay colectivos ecofeministas, hay colectivos de defensa de territorio, hay colectivos, por ejemplo, yo soy muy fan de futuros indígenas, etcétera, donde presentan muchísimas más soluciones en conjunto
que, pues, como dijo Ale, ¿no? Unidos somos más fuertes. Entonces, y también hacemos más ruido. Entonces, igual el cambiar nuestras propias narrativas, por ejemplo, siento que como latinoamericanos nos enseñaban mucho que el norte global tiene las respuestas y nosotros estamos atrás, ¿no? Y pues, si les gusta la historia, podrán ver que el norte global es la causa del problema, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos en eso esperar que el norte global nos dé más ideas en tecnología. Yo creo que una buena solución para ver el futuro es dar una vista al pasado, porque las cosas ya existen, ¿no? Las soluciones ya existen. Llevamos solo 500 años de capitalismo y tantísimos años de existir. Entonces, capaz, eso es una idea también, ¿no? Los que tengan, aún conexión con saberes, autóctonos y conocimientos ancestrales, eso también la resistencia indígena es una gran posición, ¿no? Porque no sé si sabían, pero el 80% del territorio protegido es protegido por gente indígena. Entonces, eso también es como un extra a todas las soluciones que ya nos propuso Ale. Muchísimas gracias. Gracias, Rafaela. Sí, muy cierto. Muy cierto lo que comentas, muy atinado. Sí, muchas gracias, Rafaela. ¿Alguien más que quisiera participar? Puede alzar su mano y preguntar a Ale. En el chat también vemos que hay muchas felicitaciones por la gran ponencia, Ale, entonces creo que a todos nos emocionó mucho tu presentación, la forma en cómo abordaste el tema y cómo nos diste de las consecuencias, las posibles alternativas para atacarlo, ¿no? Yo quisiera aprovecharte y hacerte una pregunta en lo que alguien más se anime al grupo. Hemos visto o nos presentaste distintas alternativas donde diferentes actores están involucrados, desde individuos, colectivos, etcétera. Pero desde tu experiencia y en el caso de México, ¿qué alternativas o qué nos falta hacer para poder cambiar ese chip, esa mentalidad y entender que la problemática del cambio climático es un problema que a veces se escucha que es un problema para el futuro, pero no, ya lo estamos viviendo y generaciones jóvenes como la de nosotros seremos las que en un futuro vamos a absorber esta problemática, ¿no? Entonces, ¿qué hacer a partir de ahorita, a lo mejor como jóvenes o como profesionistas? ¿Qué se puede hacer para cambiar ese chip, ¿no? Y para poder entender la problemática desde una perspectiva un poquito más seria, ¿no? Más congruente. Sí, pues yo creo que sí parte mucho de la educación, que todavía hay muchas personas que piensan que no es real, que no es tan importante. Entonces, pues la educación y la comunicación, o sea, que no dejemos nosotros de hablar de eso con nuestras personas que tenemos alrededor. Ahí es un poco difícil porque a veces si hablamos mucho se hartan y ya no nos quieren escuchar, ¿no? Pero pues tampoco podemos no hablar nada. Entonces, tenemos que ser asertivos, manifestar nuestras inquietudes, por ejemplo, con profesores, decirles, oiga, profesor, ¿cómo desde mi carrera, cómo puedo actuar, ¿no? Y si el profesor no lo sabe, pues que se dé cuenta que tiene que actualizarse y orientar al grupo, ¿no? O organizarnos desde la sociedad civil también. No, que no nos dé pena que la gente nos tire de a locos, porque va a pasar, pero pues o sea, hay que ser pioneros, ese es el principio y sí, yo creo que la educación, compartir cosas, proposición también más que catastrofismo, porque también eso a veces hace que la gente se cierre. Una cosa de las que me platicó una profesora y se me hizo muy interesante es que para darse cuenta y aceptar la realidad del cambio climático se pasa por un proceso de duelo, incluso así las etapas como de negación, enojo, incredulidad, sorpresa, resignación, tristeza y luego ya uno se recupera y ya dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y es muy cierto, entonces también cuando comuniquemos con las personas, tratar de identificar en qué etapa están, porque si es alguien que le hablas de cambio climático y se enoja, a mí me ha pasado, pues ya te das cuenta que está en esa etapa, ¿no? Entonces también como que tratar de ser un poco sensible y llegarle por ahí, o si es alguien que está en la etapa de desesperanza, bueno, también tratar de llegarle por el lado de proponer cosas, entonces
pues sí, educarnos y no callarnos y seguir abogando porque se hagan las cosas que se tienen que hacer, para hacerlas nosotros y porque se hagan. También ser un faro, o sea, como les comentaba, a veces decimos, bueno, es que en la crisis de empleos, aún menos empleos hay para el cambio climático, pues nosotros tal vez podemos crear algo, ¿no? En conjunto con nuestros compañeros. Entonces eso es lo que yo creo que hay que hacer. Concuerdo plenamente con tu propuesta y creo que sí, la educación es la principal herramienta y de ahí empezamos a tener distintas alternativas, ¿no? Igual aprovecho para comentarte aquí los comentarios que nos han compartido Betty y Viviana, que ellos realizan, digamos, clasifican ya la basura, ¿no? Tanto son actividades muy pequeñas que individualmente hacemos, pero que significan mucho y que cada quien que realice una actividad es buena, ¿no? Aunque sea la más pequeña que se haga, a lo mejor no es una política pública muy grande que va a empatar, pero es una conciencia de uno mismo y que es bueno que empecemos ya a tener este tipo de iniciativas, ¿no? Igual, no sé si alguien más de los colegas quisieran participar antes de cerrar la ponencia de hoy, o alguien quisiera hacer un último comentario o no sé, alguna otra idea que nos quisieras compartir antes de terminar la presentación del día. Pues que muchas gracias por su atención, por el interés. Me gustó ver los comentarios que haya sido de su interés. Ojalá se los haya motivado a hacer algo y siéntense con toda la confianza de contactarme para seguir discutiendo este tema. Como se habrán dado cuenta, me apasiona, así que podemos discutirlo por correo, por LinkedIn o donde quieran, mucho más. Perfectísimo, Ale, muchas gracias. Y ya para terminar, no sé si me permites compartir la pantalla para dar tu constancia de participación. Y ahorita nada más permítanme que pueda. Okay. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿no? Nada más para comentarte, Ale, que por parte de BioDS y de la Secretaría Internacional de Medio Ambiente te hacemos la constancia y certificado de participación por haber realizado la ponencia Soluciones basadas en naturaleza para la adaptación y mitigación del cambio climático, efectuado el día de hoy de manera virtual. Entonces, agradecerte tu presencia y te haremos llegar tu certificado de participación a tu correo. Entonces, Ale, muchas gracias por la ponencia de hoy y esperamos que en futuras ediciones nos sigas apoyando, participando y estamos abiertos igual para cualquier trabajo que quisieras compartirnos, ¿no? Entonces, en BioDS tenemos las puertas abiertas y también agradecemos a todos los asistentes a la ponencia de hoy. También les comentamos que en la próxima semana realizaremos diferentes actividades por la semana de ODS, entonces habrá diferentes mesas de trabajo y de talleres y los invitamos a que puedan participar y seguir en nuestras redes sociales donde encontrarán toda la información de estos eventos. Entonces, Ale, muchas gracias otra vez y muchas felicidades. Gracias. Buena tarde a todos. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Gracias.